Bien, buenos días. El título es La docencia al servicio del aprendizaje en red y luego basándolo en el aspecto de que creemos la importancia que tiene de llevar a cabo aprendices expertos en lo que llamaremos tiempos complejos. Este es el título, basado en unos perfiles que los trataremos de deducir. Y aquí en esta primera lo que también nos interesaba era lo de las experiencias de aprendizaje. Todo esto surge, si ven a la izquierda, siempre tratábamos de plantear una pregunta y abajo un poco la síntesis, ¿no? De cuando yo tuve que hacerme en el año 2012 un cambio de docencia del ámbito de ingenierías a humanidades, de un sistema de educación tradicional al de espacio europeo, de tercer y cuarto curso a primer curso, ¿no? Entonces, lo que creemos fundamental nosotros es la presencia de un nuevo espacio vital que sería el espacio digital, el espacio de Internet. Y estos serían los cuatro espacios: el espacio físico tradicional, el espacio informacional y el espacio social de las personas, las conversaciones, que sería la base de todo. Y Internet como el catalizador del cambio y la adecuación al cambio. En estas circunstancias, ¿cuál es realmente el problema que tenemos? No es tanto lo que es más importante es la incertidumbre y cómo gestionar la sobreabundancia de información y la obsolescencia del conocimiento. Aquí vemos la manera mediante la cual gestionamos el conocimiento personal a partir de un conocimiento aprendido que sería el perfil de ley aprendiz. En este sentido, la propuesta que yo hago de cómo adaptar esta docencia que tenía es a través del perfil de aprendiz, que ya en su día lo hicimos aquí, que es cómo adaptarnos a ese nuevo entorno global, red y complejo, haciendo uso a través del aprendizaje en red y haciendo uso de la neurociencia, tal como aquí vemos. Ver también que a partir de los perfiles, del perfil de ley aprendiz, pueden derivarse otros perfiles como el de ley estudiante, el de profesor, el de emprendedor o el de ciudadano. Y de tal manera que es siempre con lo mismo, con las mismas formas de adquirir el conocimiento en el qué, el cómo y el por qué que nos dan fundamentalmente el UDL, el diseño universal del aprendizaje. En estas circunstancias de un nuevo entorno, será necesario a lo mejor una pedagogía digital nueva. Entonces decimos que sí, que está basada en tres principios fundamentales: el asumir la responsabilidad, el estudiante y el propio profesor, y dirección de mi propio aprendizaje, el coaprendizaje más la co-creación colaborativa y de mejora continua, y por último también, bueno, bien, entonces, si esto es así, ¿cuál es el framework del aprendizaje? Si se fijan, a partir de esto, nuestro objetivo sería tratar de crear el perfil del ciudadano como un aprendiz experto. Y entonces vemos que esto serían las maneras o los aspectos o componentes que hay para llevar a cabo el aprendizaje en red. Entonces, este sería en realidad la pregunta clave, con todo el conocimiento anterior, de cómo enfrentar a mi docencia nueva que tenía. Y entonces me planteaba el qué, cómo y por qué transformar mi aprendizaje y docencia. Lo hacía como un proceso de transformación necesario y una reinvención actitudinal, cognitiva y digital. Entonces, yendo de la reflexión a la acción y de lo general a lo particular, en particular con la asignatura de informática de primero de traductores e intérpretes, ¿cuál era la pregunta clave que yo me planteaba para desarrollar la propuesta? Pues de qué manera los tiempos actuales complejos basados en la incertidumbre impacta Internet en los procesos de traducción e interpretación. En este sentido, pues yo lo que hice fue tratar de mostrar la manera mediante la cual yo resolví esa pregunta para que esa era la estrategia de aprendizaje que, como veremos más tarde, tratamos de incorporar en los alumnos. Es crear una base de conocimiento identificando qué tópicos son los fundamentales para desarrollar el planteamiento que queremos, y estos serían algunos de los tópicos en los cuales teníamos que hacer. A partir de la base de conocimiento, teníamos que tratar de crear un mapa de conocimiento en el que nos explicáramos a nosotros mismos el por qué era importante, por qué y cómo debería en la actualidad enseñar a aprender a resolver problemas complejos. Y este era también un aspecto del ejemplo de una ejemplificación de lo que se pretendía. Entonces, veíamos que una parte importante para la resolución de problemas complejos era un aprendizaje basado en la exploración, investigación y, en particular, en enseñar a los estudiantes a cómo plantear y resolver preguntas pertinentes y eficaces, ¿no? Este sería el bucle en el cual yo podría, de forma autónoma, llevar a cabo ese aprendizaje. Esto de aquí es el gráfico de la estrategia de resolución de problemas, el IRPC, en que vemos que está en una serie de escenarios en la parte de arriba, una serie de fases, y a la derecha los resultados de cada una de las fases. En particular, lo importante es la primera de ellas, que es ser capaces de definir con acierto el problema en el que está. Esto también es un aspecto de implementación importante que hemos intentado pasar de lo que sería, el curso está desarrollado a través de actividades en línea, pasar de actividades en línea a experiencias de aprendizaje asumidas por cada uno de los estudiantes. Y tiene una serie de fases, que serían estas cuatro que antes vimos,
existe una primera acción individual, una fase de inducción por parte del profesor y de autoinducción por parte del estudiante, la acción individual de resolver la actividad en línea, la fase grupal, que sería la de co-creación y evaluación entre iguales, y de comunicar el resultado como grupo, y luego la fase final, ¿no? En esto de aquí, esto sería la forma básica en la cual planteamos las diferentes actividades en línea. Vemos aquí, tenemos una serie de pestañas, introducción, que sería el aspecto del propósito, la inducción, tal, qué se debe hacer exactamente, sugerencias, recomendaciones y pistas, la rúbrica, una ejemplificación de lo que se espera que hagan, y luego también para saber más. Este sería el scaffolding, diríamos, o el andamiaje tecnológico y procedimental que le soportamos, ¿no? Un glosario colaborativo, muy importante el cuaderno de aprendizaje, el bloc de notas, el Moodle y el portfolio, el Mahara, la integración de Moodle Mahara, y un wiki que nos ayuden al concepto de mejora continua. Y con todo esto, y a base de una metáfora, planteábamos a los estudiantes de primer cuatrimestre en qué consistía la asignatura, y era el tratar de aprender el lenguaje y la cultura digital, que queríamos que era el cambio, la base fundamental del cambio actual. Para ello decíamos que era necesario desarrollar la turbina web del conocimiento personal, haciendo una analogía con las turbinas que están subacuáticas y que a través de los flujos de corriente generan energía eléctrica. Pues aquí sería aprovechar los flujos de información, de personas, de conocimiento que existe en Internet, como un gran azul, de tal manera que a partir de ahí, de esa gestión del flujo de esto que decíamos, habría que generar el conocimiento. Cada uno de estos componentes interiores son lo que creemos necesario para que esa turbina del conocimiento tenga el diámetro suficiente y que seamos capaces de llegar a obtener, tengo 19, o sea, tengo 20, de ser capaces, diríamos, de generar el conocimiento, llevando a cabo, pues en primer lugar, aprender a estar de manera segura en Internet, después aprender a leer, escribir, escuchar y hablar en el ámbito digital, que es distinto al ámbito impreso, después desarrollar preguntas, explorar, investigar, colaborar, participar, compartir, reflexionar y aprender. Hacemos mucho hincapié en reflexionar. Y después, ¿y todo eso para qué? Pues para tratar de crear un propósito y una motivación personal que me lleve a ser capaz de desarrollar mi propia narrativa personal para generar significado, generar valor social compartido y en particular también el desarrollo de mi identidad digital en línea. Y esto es todo más o menos lo que quería decir. O sea que en síntesis es que nosotros creemos que en estas circunstancias realmente la capacidad que debemos de desarrollar los estudiantes es una capacidad de metaaprendizaje, de aprender a aprender. Y entonces desde un primer momento, de forma dirigida y luego cada vez más autónoma, cuando terminaran tendrían que ser capaces de aprender por sí mismos. Esa es la realidad con la cual se van a encontrar, porque no sabemos plantear, porque hasta ahora lo que hacíamos era plantear problemas que el profesor ya conocía de antemano cuál es la solución, pero esa no es la realidad. La realidad que se van a encontrar nuestros estudiantes es una sociedad incierta en la cual se van a plantear situaciones que antes desconocían y tienen que ser capaces por sí mismos, y sobre todo otro aspecto fundamental también, no solamente desde el punto de vista individual de aprender, sino que sean conscientes también que aprendiendo y construyendo socialmente es como más se aprende, ¿no? Y esta sería un poco más o menos en síntesis lo que quería decir. Muchas gracias.